Bueno, tenemos en línea a quien estuvo hablando en este evento, Carlos Raimundi. Hola Carlos, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado. Suerte con el programa. Muchas gracias. Contanos, Carlos, ¿cómo fue tu participación en esta jornada? ¿Cómo fue la clausura del ciclo en la Casa Abierta? Sí, en primer lugar, muy lindo todo, porque cuando yo llegué el viernes pasado a la Casa Abierta, con los que venían de fuera, varios compañeros y compañeras que habían venido de Capital Federal, Jorge estaba mostrándoles todo el recorrido en las zonas de frigoríficos de Berisso, que había tenido la marcha del 17 de octubre del año 45, ¿no? Una especie de guía de turismo histórico, digamos, con condimentos así muy fuertes de movimiento nacional, de movilización popular y demás, que son tan importantes y están tan vigentes. Y los compañeros y compañeras que habían venido de Capital se quedaron muy bien impresionados, muy impactados, digamos, con eso. Quiere decir que ya empezó con algunos componentes afectivos también, que son muy importantes en política. No es solamente ideología la política, sino también entrar por otros canales, digamos, y todo eso se fue logrando. El clima que ustedes han logrado a lo largo de tanta actividad en la Casa Abierta ha sido muy bueno. Esto que vos recién resaltabas de cómo sentirnos de alguna manera hermanados, ¿no? Porque siempre van a existir eso en cualquier orden de la vida, hay matices, hay afinidades, hay tradiciones, hay un dirigente que le cae mejor que otro. Bueno, todo eso es lógico y hay que respetarlo porque es así. Pero al mismo tiempo, luchar para unir, luchar para acercar, para hermanar, sobre todo en un momento que necesitamos tanto la unidad de todos los que queremos defender un proyecto nacional, popular, así que todo eso también lo tuvo. Mi intervención tuvo que ver de alguna manera con la política exterior, pero yo siempre trato de que la política exterior no sea entendida como una cosa que pasa en una dimensión inalcanzable para el común de la gente, sino que sepamos que según dónde se inserte la Argentina en el mundo y en la región, y de qué manera, si lo hace por un proyecto financiero, se van a enriquecer los financistas. Ahora, si lo hace con un proyecto productivo, va a haber trabajo, va a haber producción, los talleres en lugar de cerrar van a volver a abrir. Entonces, y eso tiene conexión con el comercio internacional, tratarlo de no hacer una cosa árida, sino de hacer una cosa entendible, ¿no? Que es lo que, el mérito que tuvo todo este curso de formación que coordinó Jorge Dercos, a quien le agradezco, lo felicito, como todos los que han hecho posible la actividad de la Casa Abierta Néstor Kirchner en Berisso. ¿Y cómo ves el contexto en el que ahora, o sea, todo este cambio, se inserta nuestro país, se inserta la Argentina, primero por fuera del Mercosur, ¿no? Como con la gran línea de neoliberalismo que se viene dando por toda Latinoamérica y cómo viene la bajada de línea de Estados Unidos. ¿Cómo ves el problema o qué problemas puede traer este cambio de dirección? Mira, hay una línea divisoria que es muy simple de entender, que yo creo que nosotros tenemos que machacar, insistir, porque la gente tiene que entenderla, y la va a ir entendiendo cada vez más a medida que la realidad le vaya comiendo el bolsillo, ¿no? Es, vos podés hacer un proyecto internacional ligado a los bancos, a llevarse el dinero, endeudarse, acordar con fondos buitre, poner un ministro de Hacienda que sea el representante de la banca JP Morgan en el país, como es el caso de Stratgate, poner un ministro de Energía que es el representante de Shell. Entonces vos vas a tener un modelo ahí, un modelo donde los grandes acuerdos internacionales van a tener que ver con esos intereses. Y hay otro modelo
que dice, no, la verdad que en países como la Argentina, Brasil, en general América Latina, tiene que tener un modelo autónomo de desarrollo, tiene que mirar hacia su gente, tiene que mirar al mercado interno, tiene que favorecer mirar la industria regional. Claro, la producción, lógico, no tiene que ser un modelo financiero, tiene que ser un modelo productivo, porque un modelo productivo implica empleo, trabajo, dignidad, familias que pueden volver a, no como va a pasar ahora en esta temporada de verano, que hay una retracción enorme en cuanto al turismo interno. Hasta hace poco tiempo, hasta las familias más humildes, no te digo iban a Punta del Este, iban a San Bernardo, a San Clemente, pero nunca habían ido. Iban a la universidad, nunca habían ido. Y eso es un modelo productivo, y eso es un... Ahora, si como están haciendo Macri en la Argentina y Temer en Brasil, destruyen el Mercosur, destruyen la integración, destruyen el bloque. Sí, aparte de cerrarle las puertas a una hermana latinoamericana, la canciller de Venezuela. Tal cual, pero ¿por qué? Eso no es ni casual, ni gratuito, ni ingenuo. Es que el gobierno de Venezuela, desde la asunción de Hugo Chávez a fines del siglo pasado, digamos, el siglo XX, pero que tuvo toda la primera parte de este siglo, peleó con las multinacionales la riqueza del petróleo en un país petrolero como Venezuela. Y entonces los grandes grupos financieros y las grandes petroleras quieren reapropiarse de esa renta. Y lo mismo, por eso no dejan entrar al gobierno bolivariano de Venezuela, porque representa eso. Y lo mismo están tratando de hacer, la desinversión que ha existido en YPF en Argentina, desde que asumió el gerente de Shell, el Ministerio de Energía, es brutal. Y lo mismo están haciendo para desmantelar Petrobras en Brasil. Entonces, claro, tratan de expulsar a aquellos gobiernos como el de Nicolás Maduro de Venezuela, que plantean un modelo distinto, un modelo alternativo. Ahora van a tener algunas dificultades, porque ellos estaban convencidos que ganaba Hillary Clinton en Estados Unidos y que iba a haber una continuidad con ese modelo neoliberal absoluto de globalización del capital financiero. Y este hombre, Trump, yo no creo que vaya a poder frenar los flujos de capital financiero, pero le va a poner algunos obstáculos a los tratados de libre comercio, al neoliberalismo más desembosado, digamos. Así que yo creo que a los gobiernos de derecha de Argentina y de Brasil se les va a complicar la cosa. Totalmente. Ahora con el triunfo de Trump, y está en nosotros construir esa unidad para que rápidamente podamos volver a insertar en nuestros países un modelo productivo. Totalmente. Claro. Carlos, José Luis te saluda. Me quedé pensando en esto que vos decías, ¿no? Dos modelos de país, y en esto de la destrucción de la producción local, de la producción regional, por eso también es quitarse del UNASUR, correrse del Mercosur, tiene que ver con una línea de abrir las importaciones, ¿no? Este gobierno ha dicho que a partir de marzo se abren las importaciones y que la gente va a poder comprar teléfono, tablets, notebook a muy bajo costo. Y uno piensa, ¿cuántas empresas situadas, por ejemplo, en Ushuaia, están cerrando? ¿Cuántos trabajadores hoy se quedan sin una fuente laboral? Vas a poder comprar una tablet a mitad de precio, pero ¿cuántos trabajadores no van a tener un plato de comida en su mesa? Claro. ¿Cuántas familias? Porque un trabajador esconde detrás una familia. Totalmente, es exactamente así. Y eso de eso hay que convencer a nuestro pueblo. Pero además, la verdad es que nosotros perfectamente podríamos tener un modelo productivo, podríamos fabricar aquí, ensamblar aquí, porque hay cosas que no las fabricamos, porque hay microcomponentes, por ejemplo, que lamentablemente por todo lo que ha sido nuestra historia de dependencia tecnológica, no los fabricamos aquí, pero de a poco ir sustituyendo. Eso es el modelo de sustitución de importaciones, es cada vez hacer más con trabajo de las familias y de los trabajadores argentinos
lo que viene del exterior. Eso no es cierto que necesariamente tenga que ser más caro. Claro. Sí, no sí. es cierto. Hay una primera etapa que vos tenés que proteger, y eso puede ser que implique que algún producto esté más caro que uno que venga del exterior. Pero si vos realmente acompañás esa política productiva, que creo que es lo que nos faltaría hacer en una nueva etapa de un gobierno popular, Claro. por una profunda reforma tributaria, donde tributen mucho menos los factores productivos y mucho más los agentes de la intermediación financiera, entonces ahí vos vas a tener una apropiación de renta que te va a permitir bajar impuestos al trabajo, porque puede ser que en alguna medida sea alto el costo laboral en algún lugar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el gobierno oligárquico trata de que no haya más trabajo, de bajar los salarios, y lo que hay que hacer no es bajar los salarios, sino bajar toda la intermediación, todo lo que son impuestos al trabajo. Claro. Tratar de estimular el empleo y reemplazarlo por por impuestos a los sectores que tienen más capacidad contributiva. Pero además otra cosa, si vos, por ejemplo, porque es todo un proyecto integral, cuando uno habla de modelo productivo no está hablando solamente de reactivar las fábricas en Tierra del Fuego, está hablando, por ejemplo, de que el Estado podría sustituir a muchos laboratorios privados en la producción de medicamentos internos. Claro. Entonces, vos ahí tendrías un precio de los medicamentos que no vendría con la tasa de ganancia de miles % que le aplican los laboratorios extranjeros. Entonces ahí tenés una ganancia de salario, no por vía de que le aumentás el salario, sino de que le bajás el precio a los productos de consumo de primera necesidad. Así que un modelo productivo es un modelo integral que ataca muchos factores, muchos costados, y eso es lo que está en disputa, y eso es lo que no tiene nada que ver y está en las antípodas con lo que es este proyecto neoliberal del macrismo. Totalmente. Y una cuestión más, hablabas de Venezuela, ¿no? Y nuestro presidente hizo unas declaraciones frente a una respuesta, ¿no?, que hicieron tanto Maduro como su gabinete. Él dice, cobarde es matar de hambre al pueblo, ¿no? Digo, pero esto también hay que entenderlo porque uno ve en los noticieros, bueno, en Venezuela está faltando el alimento, en Venezuela está faltando esto. Cuando un país no se alinea al neoliberalismo, el ahogo... Los medios hegemónicos, claro, aparte te venden una realidad que no siempre es la que es. A ver, los medios hegemónicos te dicen, en Venezuela lo que hay es pobreza, en Venezuela lo que... Y en Venezuela, yo la verdad que escucho... tengo compañeros venezolanos que no me dicen en Venezuela lo que hay es pobreza. Te dicen en Venezuela lo que hay es todos los medios hegemónicos y la línea del neoliberalismo internacional que quiere destruir y le cierra las fronteras de comercio a Venezuela por vías claramente por abajo de la mesa. Vamos a ir alejándola para que quede privada de todos los tratados de comercio exterior o que quede disminuida. Es una humillación a gran escala a un país porque no se alinea con el pensamiento neoliberal, que en su momento también lo sufrió, no a esa escala, pero lo sufrió Argentina, lo sufrieron todos los gobiernos latinoamericanos que fueron populares. Sí, Cuba, añares. Mira, coincido completamente, pero mira, el proceso de desabastecimiento de productos que está sufriendo Venezuela es un calco, pero un calco, de lo que fue el proceso que precedió a la caída del gobierno de Salvador Allende en Chile. Sí, un calco. Sí. Y eso, 30 años después, cuando la ley de los Estados Unidos le permite a la CIA desclasificar los archivos secretos, ellos reconocen que ellos financiaron ese proceso para que no triunfara un gobierno socialista, un gobierno de unidad popular en un país como Chile, porque eso hubiera sido un ejemplo intolerable para el imperialismo en ese momento que estábamos en plena Guerra Fría. Así que es un calco. Nosotros no podemos esperar a que dentro de 30 años
los norteamericanos decidan desclasificar archivos y digan nosotros financiamos el desabastecimiento en Venezuela, precisamente porque lo que estábamos haciendo era ahogar a un gobierno que no les convenía. Claro, que se está apropiando de la renta del petróleo y sacándosela a las multinacionales. Claro. Ese es el proceso. Y hablando de información sensible que se manda o que maneja Estados Unidos, el Ministerio de Interior de nuestro país le cede o le cederá la información sensible del ministerio, todos los mails y toda la información que maneja el ministerio, en vez de alojarlos en nubes locales o mantenerlo alojado dentro del mismo ministerio, no, lo pasa a Microsoft en una central en Nueva York, creo que es, sí. O en algún lado de Estados Unidos, creo que es en Nueva York, donde Estados Unidos va directamente a manejar los datos internos de nuestro Ministerio del Interior. O sea que estamos básicamente regalándoles nuestra información y dándoles también el pie para que sigan manejándonos con total libertad. Bueno, pero eso es entendible porque en la Argentina siempre ha habido sectores que han pensado que su verdadero gobierno no era el gobierno argentino. El gobierno argentino es una especie de gerencia, claro. De administración, de sucursal de quien realmente nos gobierna, que en su momento fue el Imperio Británico, y que luego fue sustituido en la última parte del siglo XX por los Estados Unidos como potencia mundial, y que la Argentina lo que necesita es alinearse dentro de ese esquema de poder mundial. Entonces, por eso digo que no hay ningún modelo que sea parcial. Es decir, vos no vas a encontrar un modelo que te defienda la soberanía en Malvinas, pero que entregue la soberanía productiva o tecnológica. Claro. Y al revés lo mismo, no vas a encontrar un gobierno que sea que fomente la dependencia en una cosa sí y en la otra no. Este es un modelo de profundización de nuestra dependencia en todas las áreas, productiva, cultural, militar, en el tema de la DEA y el combate con el narcotráfico, de la provisión de insumos para la defensa, y también en lo tecnológico. Así claro. Que es absolutamente así. No, te decía, agregando a lo de Venezuela. Venezuela está sufriendo en este momento que aviones enteros le sacan los billetes de más alta denominación para secar la plaza financiera y lograr una mega devaluación para que la gente se empobrezca. Claro. Entonces, claro. Son todas maniobras grandes, planeadas claro. Desde afuera para hundir un país, para humillarlo, para decir, miren, en Latinoamérica no pueden ser independientes porque lo seguimos manejando nosotros porque manejamos el mercado. Y eso lo están haciendo además en las ciudades que son fronterizas con Colombia, que tiene un gobierno de derecha, más allá de que el proceso de paz uno lo apoya y que tal vez, bueno, prefiere a Santos en algún sentido en lugar de Uribe, pero la estructura de poder en Colombia es una especie de enclave de los Estados Unidos en la región, en el Caribe, y por ahí es que han salido el contrabando de los productos venezolanos. Ahí es donde no dejan entrar productos y ahí es donde ahora se están llevando los billetes para conseguir una devaluación. Por eso el presidente Maduro ha determinado en las últimas horas una cantidad de medidas para prohibir el tráfico aéreo. Claro. Pero claro. No es que quiera cercenar la libertad de tránsito. Lo que tiene que hacer es proteger su economía interna y a la gente de su pueblo. Además, otra cosa, los ricos no sufren desabastecimiento. No, por supuesto. No, claramente los ricos tienen contacto, porque como el desabastecimiento es una regulación, un dispositivo donde los grandes monopolios entran, digamos, permiten la salida o no de los productos que ellos quieren y tienen contacto con las élites más acomodadas de Venezuela, esas élites tienen todos los productos que necesitan. Bueno, claramente es eso. La línea que se está bajando es juntemos más plata para los ricos y los pobres que se manejen, a los trabajadores les cobramos más impuestos y seguimos así, manda el neoliberalismo y el capital. ¿Y qué es? Por ejemplo, cuando Macri te dice el aire acondicionado es un elemento disruptivo. Sí. Yo me pregunto, él en su oficina o en sus mansiones no tiene aire acondicionado. Ahí lo que te está diciendo es, a los pobres ni se les ocurra, porque está fuera de lugar que un pobre tenga aire acondicionado. Claro, que se mueran de calor, se deshidraten, les dé un golpe de calor. ¿Dónde se vio que los negritos de la villa tengan celular?
Claro. ¿Dónde se dio que puedan estudiar en una universidad? Señores, hay que volver a poner las cosas en su lugar. Totalmente. Acá los ricos somos ricos y tenemos todo lo que necesitamos, y los pobres son pobres. Exacto. Y que ni se les ocurra acceder a niveles de consumo de clases medias, de clases incluidas, No. de lo que te ofrece la tecnología del siglo XX. Bueno, Totalmente. todo va penetrando por medidas económicas, por medidas políticas, por mensajes culturales. Por todos lados va penetrando este proyecto elitista, conservador, pero además esto está hecho, compañeras, compañeros, esto es endeudamiento, apertura económica y libertad de cambios para poder transformar la tasa de ganancia de moneda nacional a dólares y llevársela en pala del país. Totalmente, Exacto. totalmente. Muchísimas Carlos, gracias. Cuando Sí. se la terminen de llevar, vuelve la crisis y vuelve el corralito. Claro, Totalmente. claramente. Carlos, Muchísimas gracias, Carlos. Vamos ahora a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Sabina con Peor para el Sol. Uy, hermoso, pero ese es un tema poético. Yo soy muy admirador de Sabina desde hace muchísimos años. Dale, y hay temas muy conocidos como este, Sí. que es muy lindo, pero hay otros que son menos conocidos que también son extraordinarios. Totalmente. Un fuerte abrazo, Carlos. Bueno, Muchísimas vale. gracias.